Déjame saco mi celular. Voy a apagar. Quiero ver la hora. No traigo mi celular. Unas 12, 8 minutos. Les quiero preguntar, ¿quién de ustedes sabe quién fue Amasías? Un rey, muy bien. Los demás se quedaron así, Amasías, me suena ese nombre. Pues fue un personaje de la Biblia, contestó uno, ¿verdad? No, pues muy buena respuesta, muy exacta, muy precisa. Vamos a hablar acerca de 3 reyes rápidamente, así que antes vamos a leer un versículo y vamos a hacer una oración. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, o sea, quiere decir, hermanos, que lo que está en la palabra de Dios no fue escrito para que nosotros alabásemos a la gente porque Dios usó. Tampoco está escrito para que nosotros criticásemos a la gente que está ahí, ni tampoco para que digamos, uy, pues si ellos lo hicieron, nosotros también podemos. No. Las cosas que fueron escritas en la palabra de Dios, dice que fueron escritas para, ¿como qué dice? Como ejemplo. Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir amonestarnos? ¿Llamar la atención? Para exhortarnos, para despertarnos a una realidad, ¿verdad? Para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo, hermanos, creo firmemente que a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Yo creo firmemente que estamos en los últimos tiempos. ¿Ustedes no? Yo lo creo así. Estamos viendo cosas. En el Apocalipsis dice, estas cosas se las escribo para que sepáis las cosas que han de suceder pronto. Y pronto quiere decir que una vez que se desencadena un evento, todos los demás eventos, ¿saben? Como collar de perlas. ¿Saben cómo es el collar de perlas? Una tras otra, tras otra, tras otra. Y ahorita se están desencadenando eventos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todas las cosas van a ser deshechas, ¿saben cómo va a ser deshecho todo el mundo? Con fuego, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuántas armas nucleares hay en el mundo? ¿Saben cuántas? ¿Cuántas creen? 10, 20, 30, 40, cientos, miles. Miles de armas nucleares hay en el mundo. Ahora les voy a preguntar, ¿saben cuántas bombas se necesitan para que no exista el planeta Tierra? ¿Cuántas se necesitan? 6. Con 6, porque cada bomba hoy es 100 de veces más potente que aquella que fue lanzada a Hiroshima y la que fue lanzada a Nagasaki. ¿Creen que nos han alcanzado los fines de los tiempos? ¿Sí? La maldad se incrementaría, la ciencia se incrementaría y el mundo puede ir a una tercera guerra mundial. No estamos escuchando, no estamos viendo. Si no es entre países, es entre nosotros. ¿O no es cierto? Nos han alcanzado los fines de tiempo y Dios nos escribió estas cosas y dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una gran advertencia.
Tú piensas que vas bien, tú piensas que estás en el camino de Dios, porque aparentemente estás hasta en prosperidad quizá. Tú te sientes bien porque lees la palabra, te sientes bien porque te congregas, piensas que amas al Señor y a ti Dios te está diciendo, si tú crees que estás firme y quieres seguir firme, ten cuidado, porque en un momento caemos y qué difícil es levantarnos. Y yo quiero hablarles de 3 reyes. Me gusta siempre hacer rápidamente como un resumen, porque hay muchos que nos falta conocer más la historia de Israel. Y siempre me gusta, y a lo mejor suena repetitivo, pero sé que a lo mejor a algunos de los que están aquí sentados les va a ayudar. La nación de Israel, que hoy conocemos, que hoy escuchamos en la televisión, en las noticias, ¿sí? Mi jefe me decía esta semana, odio a los judíos. Yo casi dijo, maldigo a la nación de Israel. Y le dije, ten cuidado con lo que dices, porque la Biblia dice que quien lo maldiga va a ser maldito. Dices que yo no puedo creer que un Dios escoja a una nación sobre las demás. Dijo, yo tengo 2 hijos y yo a los 2 los quiero igual, y no puedo creer que un Dios tenga una preferencia por alguien. Y le dije, pues no te puedes comparar con Dios porque no eres Dios. Dios es Dios y Él es soberano y Él es infinito. Él es eterno. Tú has vivido, no sé, 40 años. Tienes un cerebro de este tamaño. No eres Dios. Él es Dios. Y Él es el único que tiene derecho a hacer lo que a Él le plazca. Dios escogió a esa nación y la escogió en un hombre que se llamó ¿cómo? Abraham. Y esa nación ya no quiso tener al rey de reyes como rey y señor, sino que querían un rey humano como lo hacían las demás naciones. Y entonces vino el primer rey de Israel que se llamó Saúl, y después siguió otro rey que se llamó David, y luego siguió el hijo de David que fue otro rey que se llamó Salomón, y hasta Salomón fue una nación unida. Después de Salomón vino una guerra civil porque Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam dividieron esa nación, y entonces se le conoció como el reino del norte a Israel, las 10 tribus, y el reino del sur a Judá principalmente. Entonces, por eso la Biblia, cuando narra a los reyes, dice, y reinó sobre Israel, y fulano reinó sobre Judá, porque había 2 reyes simultáneamente, porque la nación estaba dividida. El reino del sur, Judá, tuvo reyes buenos, la menor cantidad, pero tuvo reyes buenos. Tuvo un rey bueno que desde que se entregó al Señor hasta el final de sus días se dedicó a Dios. Josías, Ezequías. Y el reino del norte, Israel, no tuvo ningún rey piadoso. Y esa parte de la nación de Israel fue llevada cautiva para nunca regresar. Pero el reino del sur, Judá, que fue el único reino que tuvo uno que otro rey bueno, tuvo reyes muy malos, y tuvo 3 reyes que quiero compartir con ustedes para que no nos acontezcan. Estos 3 reyes que vamos a ver Joás, Amasías y Usías, 3 reyes que fueron del reino del sur, o sea, de Judá. Vamos a ver estos reyes que fueron consecutivos. Fue primero Joás, luego Amasías y Usías. Y estos 3 reyes tienen algo en común que podemos reflexionar para nuestra vida el día de hoy. Vamos a segundo libro de Reyes, de Crónicas, discúlpenme, de Crónicas. Capítulo 24. ¿Ya lo tienen, hermanos?
Entonces, estos tres reyes que vamos a ver son del reino del sur o del reino del norte. Del sur, que también se le conoce como ¿qué? Como Judá. Este reino también fue llevado cautivo, pero fue llevado cautivo por Babilonia y sí regresaron, ¿verdad? Regresaron de la cautividad. Las otras 10 tribus no regresaron. Y aunque el reino del sur vio irse a los demás a la cautividad, ni así se arrepintieron. No nos pasa que decimos a nosotros, a mí no me va a pasar. Nunca les ha pasado así por la mente, a mí no va a pasar. Estamos viendo el juicio de Dios y aún así ellos no se arrepintieron. Ahora nosotros vamos a ver estas historias para nuestra admonición y me pregunto, ¿aprenderemos? ¿Aprenderemos la lección? Vamos a ver estos tres. Van a buscar ustedes, van a encontrar algo común entre Joás, Amasías y Usías. Vamos a empezar con Joás, capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. Para empezar, y no puedo leer tantos versículos atrás, pero para empezar, el hecho de que Joás estuviera reinando era un milagro, porque una mujer muy malvada, Atalía, se había encargado de desaparecer a todo aquel que podría ser el heredero del rey. Pero alguien, una mujer, escondió a Joás, lo libró de la muerte. Y entonces el sacerdote Jodaía, que estaba en ese tiempo, Dios lo usó para rescatar a este joven, a este niño. Era un niño que estaba escondido, porque Atalía quería ser, ella reinó, de hecho, Atalía tomó el reino y mató a todo aquel que podía ser rey, porque ella quería reinar. Y el único que quedaba que podía ser rey era él, y estaba escondido en el santuario de Dios. Pero al tiempo de Dios, el sumo sacerdote saca a este niño y lo nombra rey. Entonces, para que este niño, primeramente Dios le preservó la vida. Era un milagro que estuviese vivo, porque Atalía quería matar y mató a todo aquel que podría ser rey. El hecho de que este niño existiera era un milagro de Dios. Dios lo había preservado. De tal forma que ¿cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 7. ¿Cuántos de ustedes tienen niños de 7 años? Imagínense. ¿Quién es Fer? Imagínense. Espero que ella no sea la reina en la casa, ¿verdad? Hay muchos niños que sí reinan en sus casas. Y entonces dice, así fue el antecedente de este Joás. Y dice el versículo 2, y Joás, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Pero nos dice ahí, todos los días de Joiada el sacerdote. Entonces, ¿Joás hizo lo recto? Aparentemente sí. Joás hizo lo recto. Fue preservado milagrosamente. Versículo 4. Después de... Me estoy saltando algunos versículos, hermanos, porque no nos va a dar tiempo de leer todo. Por eso no creen que me lo salto sin querer. Versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Entonces Joás fue preservado, empezó a reinar, hizo lo recto. Y entonces, como Atalía había destruido la casa del Señor y había metido ídolos y había robado dinero, y con ese dinero había comprado cosas para otros dioses, cuando él toma el reino, cuando él empieza a crecer, hizo algo muy bueno. ¿Qué hizo? Restauró. Empezó a decir que se traiga ofrenda, porque ya nadie ofrendaba, ya nadie diezmaba, no había dinero para poder restaurar el templo de Dios. Y él les dijo a los levitas, sean diligentes y empiecen el trabajo. Pero los levitas no eran diligentes, y él empezó a trabajar, empezó a exhortar, vamos a juntar este dinero, vamos a restaurar la casa del Señor que está destruida, vamos a enderezar los caminos. Y eso fue gran parte de su vida. Este rey lo invirtió restaurando la casa de Jehová. Dice en el versículo 12,
Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, o sea, el dinero que se recaudaba. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Versículo 13. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Me llama la atención ese versículo porque hoy en día dicen, no, es que hay que hacer una iglesia moderna, ¿no? Hay que hacer algo moderno. Estamos en otra era, estamos en otra generación, estamos en otros tiempos. Tiene que haber un cambio. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y lo que Él hizo fue correcto. ¿Por qué? Porque restauró la casa a su ¿qué? A su condición ¿qué? Antigua, original. Porque nosotros no somos nadie para cambiar el modelo de Dios. Dios bendice, Dios actúa en base al modelo de Él. Cuando hay bendiciones porque Dios quiere, no es porque hay un método humano, una estrategia humana. Dios no necesita nuestras ideas, no necesita nuestras estrategias. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y Él no dice estoy buscando estrategias, estoy buscando un hombre que haga vallado. Muy diferente a lo que hoy se escucha. Entonces este hombre dice que restauró la casa a su antigua condición y la consolidaron. Versículo 15. Mas Joiada, ¿quién era Joiada? Esta palabra me cuesta pronunciar. Joiada, ¿quién era? Dijimos. Envejeció y murió lleno de días. Qué hermoso que un anciano, que un sacerdote que desde su juventud le sirvió al Señor, le sirvió hasta en sus últimos días de vejez. Qué hermoso poderle servir al Señor hasta tu último suspiro. Yo me acuerdo de un varón que era padre de un pastor, de nuestro pastor en México, ya era muy anciano, ya no podía hacer muchas cosas. ¿Y saben qué hacía? Lo único que podía hacer era escribir. Y escribía cartas y las mandaba, cartas de aliento, cartas de exhortación. Ya no podía salir, ya no podía hacer muchas cosas. Qué hermoso es que hasta tus últimos días estés entregado al servicio del Señor. Y así murió, dice, lleno de días. ¿De cuántos? 130 años. Ya había como que sobrepasado, porque se acuerdan que después del diluvio los años, dice el Salmo, son entre 70 y 80 en promedio, pero es 130. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Porque qué hermoso, había sido tan grande su servicio a Dios que aunque él no había sido rey, tuvo el honor de ser sepultado con los reyes. Él no era un rey, que había sido, dijimos, el sacerdote. Y dice, ¿por qué lo sepultaron así? ¿Por qué le dieron ese honor? Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Cuando él ya no estaba, que fue un líder tremendo de Dios, el pueblo fue al rey. ¿Cómo se llamó el rey? Joás. Pero ¿qué pasó? Versículo 18. Y desampararon la casa de Jehová, Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Fíjense toda la historia de Joás, preservado desde su niñez. Estaba destinado a morir por esta mujer Atalia. Dios lo preserva, lo guarda en su santuario, usa a su siervo para coronarlo rey y hace lo recto y restaura el templo. Pero en cuanto murió este sacerdote, se desviaron y Dios los amonestaba con profetas. ¿Pero qué hacían ellos? No escuchaban. Y dicen ustedes, pero son los demás, no son el rey. Vamos a ver, porque los demás le dijeron al rey, aquí nos ponemos a tus órdenes. ¿Sí se acuerdan? Dinos qué hacemos cuando el sacerdote murió. Versículo 20.
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Te digo una cosa, hermano, si tú tuvieras una pluma o un marcatextos, yo me memorizaría esto para mi vida. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Ustedes dicen: pero no lo hemos dejado, aquí estamos en la congregación. Y yo escucho a un Dios en Jeremías que dice: mi pueblo se ha olvidado de mí durante ya muchos días. Y era un pueblo que le rendía sacrificio. ¿No han escuchado un Dios que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? El que estemos aquí no garantiza que no hayamos dejado a Jehová. Hermanos, ten cuidado, porque por haber dejado a Jehová que también os abandonará. Y luego dice, ¿en qué versículo estoy? En el 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey. ¿Contra quién conspiró la gente? Contra Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Era un profeta de Dios. ¿Y era el hijo de quién? Y conspiraron con él, les molestó la exhortación, porque cuando andamos endurecidos en nuestro pecado y viene un profeta de Dios y nos exhorta, ¿qué pasa? Cuando estamos endurecidos nos enojamos, nos vamos en contra, no nos importa nada. ¿Y por mandato de quién lo mataron? ¿De cómo se llama? De Joás. El mismo rey, el padre de Zacarías, lo había ayudado durante todo su reinado, fue el que lo ayudó y lo puso como rey, Dios a través de él, y ahora él mata a su hijo. ¿Cómo es posible que un niño que tenía ese antecedente de haber sido guardado y rescatado de la muerte en el santuario, un joven que creció sirviendo y restaurando el templo de Dios, pueda llegar a hacer algo semejante? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes pueden imaginar esto? ¿Cómo es posible? Y Dios dice: esto es para ejemplo para ustedes. Porque, hermanos, que algún día hayamos estado, según nosotros, en el santuario sirviendo a Dios, no es garantía de que tenemos asegurado un buen desenlace en nuestra vida. ¿Y dónde lo mataron? Dice, y lo apedrearon hasta matarlo. ¡Qué muerte tan tremenda! Lo apedrearon hasta matarlo. Pero qué hermoso. ¿Dónde murió? En el patio. ¡Qué tremendo! Dentro de lo puede ser, qué hermoso para este hombre morir ahí en la casa del Señor, en el servicio a Dios, al pie de la guerra. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea. Cuando nuestro corazón se endurece a causa del pecado, no nos importa nada, ni nos acordamos de la misericordia de Dios, ni nos acordamos de los bienes que Dios nos ha dado, no nos acordamos de cómo Dios usó a los hermanos, no nos importa nada, porque nuestro corazón se endurece a causa del pecado. Y qué peligroso es cuando nuestro corazón se endurece. ¿Y saben cómo se empieza a endurecer? No empieza de un día a otro y ya estamos pecando y ya estamos haciendo cosas tremendas. ¿Saben cómo empieza ese endurecimiento? Por haber dejado a Dios. ¿Qué quiere decir dejar a Dios?
No tenemos ya una relación con Dios. No crean, hermanos, no crean que vivir sin una relación real con Dios van a salir bien librados. Ni ustedes ni yo vamos a salir bien si no tenemos una relación con Dios. No hay nadie que no tenga, suena un poco contradictorio y me estoy confundiendo gramaticalmente, pero no sé si me explico. Si no tenemos una relación con Dios, no vamos a acabar bien, porque por dejar a Dios, Él también nos va a dejar a nosotros. No contenderá, dijo el Señor en Génesis, para siempre mi espíritu. Te está hablando Dios, te está buscando. Ven, búscame, lee la palabra, ven. Y nos resistimos. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Dios no va a estar toda la vida y todo el tiempo. Tiene sus tiempos Dios. Y entonces, Él, al siguiente año, versículo 23, dice: a la vuelta del año subió contra el ejército de Siria. Versículo 24, y aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Vino Siria, y aunque Siria era más débil, aunque Siria era un ejército más pequeño, el que entrega a las manos es Dios, el que da la victoria es Dios, el que derrota es Dios. En Él está el poder de dar, de destruir, de derribar, de edificar, es Dios. Y entonces Dios los entregó a este ejército. ¿Y cómo murió? Dice versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Lo dejaron herido, lo dejaron lastimado, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y ahora dice de los hijos en plural. Y lo hirieron en su cama y murió. Y fíjense qué diferencia entre Joiada y él. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, porque él no merecía ese honor. Qué tremendo fin. Qué tremendo fin para alguien que tenía ese antecedente y ese origen y esa vida. Hermanos, que no nos vaya a pasar a nosotros. Muchos tenemos testimonios: y yo era un niño que iba a ser abortado, era un niño que yo no iba a nacer, y Dios me dio el milagro de vivir, y me pasó esto, y tuve un accidente, y Dios me dio otra oportunidad, y Dios me hizo aquello. Hermano, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Qué tremendo. A mí me impresiona, me impacta, me da miedo. Me da temor. ¿Cómo se llamó este rey? Joás. Vamos a ver el siguiente rey. Amasías. Él comenzó a los 25 años. ¿Cuántos aquí tienen 25 años? Mira, 1, 2. ¿Ya tienes 25 años, Daniela? No. No puedo creer. Si ella tiene 25, no quiero pensar cuántos tengo yo. ¿Quién más tiene 25? Pero no de vida laboral. Hay unos que pensaron que de vida laboral. ¿Quién más? ¿Nada más ellos? ¿No? Mira, también Rolando, 25 años. Y fíjense, Amasías ya era rey a los 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Joadá de Jerusalén. Y también, como dice el versículo 2, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aquí nos da una clave. ¿Pero qué? No de corazón perfecto. Si regresamos a Joás, versículo 2, capítulo 24. Vamos a regresar a Joás para hacer un comparativo. E hizo Joás lo recto, también dice, ante los ojos de Jehová, pero solamente los días
de Joiada, el sacerdote. Hay muchos que hacen lo recto mientras viven con sus papás y tienen un papá piadoso que los instruye, que se sienta todos los días a ministrarles la palabra. Pero cuando ya no están sus papás con ellos, ¿qué pasa? Se acaba, ¿verdad? Y ahora aquí dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense que de ninguno de ellos se dice en ese versículo hicieron lo malo, porque hay reyes de los cuales se dice desde ese versículo hicieron lo malo ante los ojos de Dios. De los dos se dice que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero aquí dice, aunque no de corazón perfecto. Ahora yo quiero preguntarme, ¿qué es tener corazón perfecto? Es nunca, nunca pecar, nunca, nunca cometer un error. ¿Eso es lo que Dios busca? Sería imposible. ¿Qué es un corazón perfecto? John Wesley, ayer hablábamos de su madre en el baby shower de ayer. John Wesley define este concepto como obediencia constante. Corazón perfecto, obediencia constante. Quiero ver con ustedes unos versículos. Primer libro de Crónicas, sin perder ahí donde estamos. Primer libro de Crónicas, 29 a 19. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, dice, asimismo, esta es una oración de David. Es más, vamos a leer desde el 18. Esta es una oración, dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón que perfecto. Y aquí nos dice algo, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. A Dios se le pide, hermanos, dame un corazón perfecto, Señor. Uno le pide a Dios, dame un corazón perfecto, ¿para qué? Para que guarde tus mandamientos, guarde tus testimonios, guarde tus estatutos, para que haga todas las cosas que tú me digas, para que te edifique casa. ¿Qué significa que te edifique casa? ¿A poco voy a hacer un templo como el de Salomón? Que te edifique casa. Nosotros somos ese templo de Dios vivo. Que te edifique casa. Que aquí, Señor, sea el lugar de tu morada, Señor. Que mi vida sea el lugar de tu reposo, Señor. Que tú puedas venir adentro de mí, morar dentro de mí, porque encuentras un corazón perfecto delante de ti, Señor. Ayer platicábamos, les decía a las hermanas, si yo fuera a otro país y tengo muchísimas ganas de salir adelante, tengo muchísimas ganas de hacer las cosas bien y obviamente no meterme en problemas con el gobierno de ese país, por muchas ganas que yo tenga, por mucho sentido común que yo tenga, por mucha inteligencia que yo tenga, si no conozco las leyes de ese país, lo más probable es que me encuentre falto en algo. Hermanos, un corazón perfecto va acompañado de un deseo de conocer de Él. Pero ¿cómo nos aburre esto? No hay hambre por estas palabras. Es la única forma de conocer de Él. Hermano, no podemos decir que amamos a Dios si no tenemos deseos de conocerle. Es incongruente
Entonces un corazón perfecto es un corazón que tiene un deseo profundo de agradarle a Dios. No un corazón exento de errores, no un corazón que ya es a la estatura del varón perfecto, no, es un corazón íntegro y un corazón que tiene un profundo deseo de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, y un deseo de que Él habite en este templo y que Él se goce en este templo. ¿Cómo va a ser? No lo busquen, dice Salmo 19, la ley de Jehová es que perfecta. Queremos un corazón perfecto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No podemos tener un corazón perfecto alejados de esta palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber? Hay que decirle al Señor, como el salmista, no lo busca, en Salmos 139, 23 decía el salmista: Señor, examina mi corazón. Jeremías 17 dice también, versículo 10, que Él examina los corazones. Vamos a regresar a donde estábamos, Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Estamos hablando del rey que Amasías hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. No vayamos a estar ahí nosotros. Hacemos lo recto, según le servimos, según medio andamos, pero no tenemos un corazón perfecto delante de Dios. Vamos a ver el versículo 6. Él se preparó para ir a la guerra, empezó a juntar hombres para ir a la guerra, y versículo 6 dice: Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. De Israel, ¿qué significa? Él era rey de ¿qué dijimos? De Judá. Y a los que tomó por sueldo, ¿de dónde eran? Israel no estaba caminando con Dios. Entonces el versículo 7 le dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Fíjense, eran el mismo pueblo de Dios, pero Dios no estaba con las otras 10 tribus porque estaban en rebeldía y en pecado. Porque muchos podemos decir: ay, pero somos hermanos, todos venimos de Abraham. ¿Por qué? Dios fue el que dijo: no vayas con Israel porque ellos no están caminando bien delante de mí. Versículo 8: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque fíjense, hermanos, porque en Dios está el poder para ayudar, ¿o para qué? Derribar. No es tu fuerza. Acuérdate, hermano, que tú te alejas de Dios, y sin Dios no vas a ir lejos. No vas a ir lejos, no vas a ir lejos. Es lo que te quiero decir. No vas a llegar lejos. Versículo 9: y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Estaba preocupado porque ya les había pagado para que se unieran a su ejército. ¿Sí lo ven? Ya les había pagado ¿cuánto? 100 talentos de plata. ¿A cuántos? 100,000 hombres. Era mucho dinero. Ya les pagué y ahora tú me estás diciendo que no vengan. Y el varón, en el versículo 9 dice: y el varón de Dios respondió: Jehová te puede dar ¿qué? Mucho más que esto. Es decir, aunque pierdas muchísimo dinero, te es mejor que obedecer a Dios. Y pues así como a regañadientes, pues ni modo. Lo dijo y lo hizo, y los de Israel se vinieron, versículo 10, al final dice, se fueron encolerizados. Y entonces, todo esto Dios le dio la victoria, dice en el versículo 14, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, porque Dios le dio la victoria sin necesidad que ¿cuántos varones iban? 100,000 de Israel. Sin necesidad de ellos, Dios les dio la victoria contra los edomitas. Y fíjense qué barbaridad. Dios le dio la victoria y fue a pelear con Edom. ¿Y qué se trajo? Dioses.
y puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. ¿Cómo es posible que Dios nos dé la victoria, nos ayude, nos saque adelante y resulta que eso viene a ser a veces nuestra perdición? Porque en lugar de volvernos a Dios, nos volvemos a lo que Él nos da, de alguna forma. Y dice, ¿en qué versículo voy? Me pierdo, perdón. 14, 15, dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Dios te envió un profeta, dijo, ¿por qué? Dios fue el que te dio la victoria, Dios fue el que te libró de tus enemigos y ahora tú adoras a los dioses de otra nación, dioses que no pudieron hacer nada por ellos, ahora tú los estás trayendo a ti. Versículo 16, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, o sea, el rey Amasías le respondió al profeta. Fíjense cómo lo responde. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Fíjense, vamos a ver. Un rey que dice el versículo 2 que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahora Dios le envía un profeta y lo amenaza de muerte. Porque ¿qué le quiere decir cuando le dice, ¿quieres que te maten? ¿Qué le está diciendo? Aguas con lo que dices, porque te voy a matar. Y cuando terminó de hablar a Amasías, el profeta le contestó, ¿qué profetas? Estos sí son profetas de Dios. Le están diciendo que se calle porque lo van a matar. Y él le dice esto, yo sé que Dios ha decretado ¿qué? Destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Qué valentía, qué profeta de Dios. Le está diciendo un rey que tiene el poder de darle vida o muerte en ese momento, le está diciendo, Dios ha decretado destruirte, tu destrucción ya está decretada por Dios. Versículo 17, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. O sea, escucha el consejo y él siguió. Y aún el rey de Israel le dijo, te voy a hacer pedazos, no te metas en problemas. Versículo 20, mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios, Dios ya había decretado ¿qué? Destruirlo. Por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Versículo 21. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara a él, Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es Judá, pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá. Versículo 24. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Hermanos, cuando empezamos a alejarnos de Dios, hablábamos el viernes que vamos como en caída libre, vamos en pasos apresurados hacia la destrucción. Y cuánta pérdida hay, cuánta pérdida. Versículo 24 dice que tomó todo el oro y la plata. A lo mejor tuviste días en tu caminar cristiano donde hacías lo recto delante de Dios, donde Dios te llenó de su presencia, donde Dios te llenó de bienes espirituales, pero cuando tú te empiezas a apartar de Dios, viene aquel que quiere robar, matar y destruir. ¿Y qué se roba? Todo, el oro y la plata y los utensilios, todos aquellos bienes espirituales que Dios te había dado, hermanos, se esfuman, desaparecen, te saquea el enemigo, te vacía tu vida espiritual.
Amasías, versículo 25, hijo de Joás, rey de Israel, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Versículo 27. Fíjense. Desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allí lo mataron. Y también dice, lo sepultaron con sus padres. Fíjense, el otro rey también, versículo 24, capítulo 24, versículo 20, el rey Joás, los últimos 3 o 2 renglones, dice: no os vendrá bien por ello, por haber dejado a Jehová, también él los abandonará. Y si pasamos a este rey Amasías, capítulo 25, versículo 27, dice: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él. Hermano, te empiezas a apartar de Dios y tú aparentemente ves, no pasa nada, voy bien, tengo esto, tengo el otro, hasta parece que me va mejor, y no estás viendo que los enemigos de Jehová están conspirando, y solamente es cuestión de tiempo ver tu destrucción y tu caída, porque aquel que deje Jehová, Jehová también lo dejará a él. Vamos a ver el último rey, capítulo 26. ¿Cómo se llama este rey? Usías. Y este empezó a reinar cuando tenía ¿cuántos años? 16. ¿Cuántos hay de 16 años? Un jovencito, una jovencita, mira, de 16 años. ¿Así te imaginas al rey Usías? ¿No? Imagínate el rey, unos de 50 y tantos, 70 años tenían que hablarle al rey, al rey de 16 años. Entonces, el primer rey, ¿cuántos años tenía cuando empezó? Y el otro, 25. Y este, 16. O sea, desde su juventud. Desde su juventud. Y entonces, ¿qué se dice de este rey? Versículo 4, otra vez. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y aquí agrega, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Otro rey que se dice que hacía lo recto. Y no dice que hacía lo recto ante la gente, ante el pueblo, no, ante los ojos de Dios. Versículo 5, y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, persistió, fue constante, y buscaba a Dios y buscaba a Dios, y era tanto persistir en buscar a Dios que Dios lo hizo entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios o buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces tenemos un rey que desde joven estaba en las cosas de Dios, un joven que hizo lo recto ante los ojos de Dios, un joven que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y fue entendido en las visiones de Dios. Y tanto Dios lo prosperó que vamos a ver, nada más voy a mencionar unos renglones. Versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos. O sea, Dios le daba la victoria. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes y contra las amonitas. Estoy en el versículo 7. Versículo 8, último renglón del versículo 8, porque se había hecho, ¿cómo dice? Altamente poderoso. ¿Por qué? Porque buscó a Dios y Dios lo prosperó y era altamente poderoso. Dios le dio un poder tremendo a Usías. Versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén. Versículo 10, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Dice, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros. Imagínense, un ejército de guerreros. Versículo 12,
todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados. Todo lo que Dios le dio, guerreros, le dio hombres valientes y esforzados. Versículo 14, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedras. Entonces era un hombre que era poderoso. Dios le había dado inteligencia, sabiduría, gracia, victoria sobre sus enemigos. Tenía ganados, tenía campos de labranza, de agricultura, había dinero, había prosperidad, había construcción porque había edificado torres, tenía hombres, guerreros fuertes, poderosos. Fíjense en el versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. Como eran poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Imagínense, tenía gente súper capaz, tenía gente mejor que la NASA ahí haciendo investigaciones, mejor que ingenieros de guerra, ahí los tenía, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y era tanto su poder, era tanto su prosperidad, que su fama se extendió lejos. No había CNN, no había ABC, no había noticieros Televisa, no había internet, no había YouTube, y su fama se extendió lejos por una y única razón. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? Tú podrías decir, ese es un siervo de Dios, Dios está con él, porque buscó a Dios, porque hizo lo recto. Pero llegó algo a su corazón, dice el versículo 16, mas cuando Joab era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios. Vamos a dejarlo ahí en ese momento. ¡Qué tremendo! Fue un rey que la mayor parte de su vida fue bueno. Fue un rey que la mayor parte de su vida buscó a Dios y Dios lo ayudó y Dios lo fortaleció, Dios le dio inteligencia y lo ayudó maravillosamente. Todo lo que vemos y leemos era un milagro. ¿De dónde él iba a hacer todo lo que hizo? ¿De dónde? ¿De qué capacidad? ¿De dónde Dios le ayudó? Pero fue en el momento de su mayor fortaleza que cayó. Y dice, cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Vamos a ver Proverbios 16, 18. Buscando mal. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿No fue lo que le pasó a él? No fue un día repentino que se levantó, él se creyó mejor, se creyó tan poderoso, se creyó tan capaz que tuvo el atrevimiento de entrar al templo donde a él no se le permitía entrar, porque el entrar a ofrecer ofrenda era exclusivo del sacerdocio. No fue un día que se levantó y se sintió con el derecho y la autoridad. Hermanos, son pequeños pasos en nuestra vida.
La soberbia y el orgullo es un pecado tan oculto en nuestras vidas muchas veces que no nos damos ni cuenta cómo va creciendo en nuestros corazones. No nos damos cuenta. Por eso el salmista le decía: Señor, examina mi corazón. He escuchado gente que dice, o yo digo, que están orgullosos de su humildad. Se creen humildes, se creen sencillos, pero no es como tú te creas, ni es como la gente te vea, sino que Dios ve dentro de tu corazón. ¿Qué dice Santiago 4:6? De hecho, este no es el versículo, es un versículo que dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Saben cuál les estoy diciendo? ¿Ese es? Perdón, sí. Pero Él da mayor gracia, ¿sí es? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con los soberbios, hermanos? Los resiste, no los soporta. Si tú eres soberbio, hermano, quiero decirte que Dios no se agrada de ti. No se agrada de ti. Acompáñame tantito a Abdías, capítulo 1, por favor. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Tú puedes venir y buscarle a Dios y orar a Dios y traer ofrenda a Dios, pero Dios se resiste a los soberbios. Y no está hablando de nadie que no le conozca. Esta es palabra para ti, para mí, es para nosotros, hermanos, para el pueblo de Dios, para la congregación de los santos. Abdías, vamos a ver el versículo 2. Del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Dice: he aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pero dice el 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Cómo Dios aborrece la soberbia? Dice Dios: eres pequeño, eres tan pequeño, te he hecho tan pequeño entre las naciones, pero aún así tu corazón, ¿qué tiene? ¿Qué tiene su corazón de los edomitas? Soberbia. Porque moraban aparentemente en un lugar donde nadie los podía tocar, porque donde ellos habitaban, en esos montes rocosos donde habitaban, era muy difícil que un ejército pudiera alcanzar esos lugares tan altos y tan escondidos. La misma situación y condición geográfica constituía una protección contra el ataque enemigo. Por eso ellos se sentían así como: ¿qué me va a pasar? Estoy bien. A mí no me va a pasar nada. Pero no estaban confiando en Dios, sino estaban confiando en su situación en ese momento. Su confianza no estaba en Dios. Su gozo de saber y la paz que tenían no era que Dios los protegía, sino era la condición que disfrutaban en ese momento. Y dice ahí: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a destruir? ¿Yo voy bien? ¿No han escuchado a gente que le dice: hermano, te veo alejado del Señor? Yo estoy bien.
¿Han escuchado eso? Yo oro a Dios, yo busco a Dios en mi casa. Estamos muy ocupados, pero no porque no venga, no quiere decir que esté con Dios, que no esté con Dios. Estamos bien, estamos caminando y buscamos a Dios. ¿Y cómo viven ahí? Tu soberbia te ha, ¿qué? Te ha engañado. Tu soberbia te ha engañado. Viene el profeta, viene el hermano y hasta te enojas porque tu soberbia te ha cegado. ¿Y qué le dice? Dice en el versículo 4, si te remontares como el águila que vuela tan alto, y aunque llegaras hasta las estrellas y ahí pusieras tu nido, de ahí te voy a bajar, dice el Señor. Porque Dios resiste a los soberbios. De ahí te voy a derribar. ¿Cuántos habemos engañado si no vemos nuestra soberbia y nuestra autosuficiencia son nuestra perdición? Bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Saben qué significa pobre de espíritu? Aquel que no es autosuficiente, aquel que reconoce que sin Dios no es nada, aquel que cada día antes de ir al trabajo y de la escuela pasa un tiempo con Dios, busca a Dios. Hermano, si todos los que estamos aquí no pasamos un tiempo de calidad con Dios, ¿saben cómo estamos? Ensoberbecidos. ¿Saben por qué? Porque estamos pensando que vamos a salir adelante sin Dios. ¿Y qué dice Dios? Si tú me dejas, ¿yo qué les digo? Te voy a abandonar. No crean que estos 3 reyes cayeron, pecaron de un día a otro. Fue un proceso, fue un tiempo de irse alejando de Dios hasta cuando la inminente evidencia de su condición fue manifiesta, y inmediatamente después llegó la destrucción a sus vidas. Dice Deuteronomio 8:18, acompáñenme por favor, Deuteronomio 8:18. Desde el versículo 17 y 18. ¿Ya están ahí conmigo? Dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ay, ¿cómo me ha prosperado Dios? Es que yo soy bien chambeador. No, yo bien puntualito al trabajo y bien inteligente, siempre tenía puros 100 en la escuela y siempre hacía mis tareas y me desvelaba, y Dios me ha dado esa gracia, Dios me ha dado esa... y hablas de Dios, pero realmente no estás con Dios. Porque si realmente le reconocieras, Él sería el primero en tu vida. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios te da el poder de hacer riquezas. No es la empresa para la que trabajas, no es tu jefe, no es la condición, no es que te dejaron una herencia y por eso tienes dinero, no es nada. Es Dios el que te da el poder de hacer riquezas. Y yo te pregunto, si es Dios el que te da el poder de hacer riquezas, ¿hacia quién deberían estar dirigida tu fidelidad y tu devoción y el primer lugar de tu vida? ¿A quién? Sin embargo, Él siempre es el primero que quitamos de nuestra vida para poder hacer otras cosas. Él siempre es el primero que es eliminado para poder hacer otras cosas. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
Ay, Señor, pero yo ya no tengo monos, ya los quité. Si tú anduvieras en pos de dioses ajenos, ¿sabes cuál es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Pero cómo se manifiesta? ¿No es un Dios el dinero? Hay gente que así lo dice. Aquí el Dios es el dinero. Ese es mi Dios. ¿No el Dios de la gente es el dinero? ¿El tener más? No, el Dios de la gente son ellos mismos, su comodidad, ellos primero, que yo esté contento, que yo esté cómodo. Que, hermano, no venimos a esta vida a entretenernos, no venimos a esta vida a pasárnosla bien. ¿Quién vino a esta vida a pasársela bien? ¿Dios lo mandó a pasársela bien? ¿A qué lo mandó? A conocerle, a que nuestra vida le glorifique. Y cuando no andamos en eso, andamos sirviendo a dioses ajenos. Igualito, que versículo 20, igualito que lo hacen ¿quiénes? Las naciones, a las que Jehová va a destruir. Y así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Que no nos vaya a pasar esto. Vamos a segunda carta de Juan. Estamos terminando, vamos a leer esto y vamos a abrazar a Reyes rápidamente y concluimos. Segunda de Juan 8 y 9. Segunda epístola de San Juan Apóstol, versículo 8, versículo 9, ¿ya lo tienen? Para casi al final de su Biblia. Mirad por vosotros mismos. No te andes preocupando por el hermanito, la hermanita, porque hay muchos años que ya no voy a la congregación porque veo que el hermanito anda bien mal. Anda bien extraviado el hermano. Hermano, no te preocupes ahorita por el hermano. Digo, sí, preocúpate, pero preocúpate por ti. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar hasta el final. Esta no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Vamos a terminar ahí en segunda libro de Crónicas, capítulo 26, con el último rey que estábamos viendo. ¿Cómo se llamaba este último rey? Usías. Porque se enalteció su corazón y se rebeló contra Dios. ¿Cómo terminó sus días este rey? Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta que se murió. Y la lepra es tipo de ¿qué? De pecado. Y habitó leproso en una casa apartada, ni siquiera pudo seguir ahí donde vivía como rey, porque la ley decía que tenía que ser sacado fuera del campamento, porque era inmundo, porque aparte la lepra era contagiosa, como el pecado contagioso, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Versículo 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de sepulcros reales, porque dijeron leproso es. Y así terminó su vida. Las últimas palabras que se dijeron de él no fue su grandeza, no fue lo que había buscado a Dios, no fue que hizo lo recto, sino las últimas palabras que se dijeron de él: leproso es. 3 reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. 3 reyes desde su infancia y juventud que buscaron a Dios. Pero poco a poco se apartaron de Dios hasta que terminaron de esta manera, tan tremenda, tan triste. Y empezamos leyendo Corintios, que decía, esto nos sirve como ¿qué? Como ejemplo. Como ¿qué dice más? Como admonición, como amonestación. Para nosotros que hemos alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo sé que muchos ya conocían esas historias, pero cada que leas una historia,
necesitas ver a Cristo y necesitas ver cuál es tu condición. Muchos han sido los que han empezado bien, muchos han sido los que Dios ha prosperado, muchos han sido los que Dios les ha dado bendiciones, pero también muchos han sido los que por ir descuidando su relación con Dios terminaron sus vidas mal, lejos de Dios, leprosos, destruidos, derribados. Yo no sé, y yo no estoy para decir qué fue de ellos, si fueron al cielo, si fueron al infierno, solamente Dios sabe, hermanos. Pero ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? No que la salvación sea por obras, pero debe haber una evidencia en nuestra vida de que somos santos. Padre Celestial, en esta hora te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Una palabra que me hace meditar, Señor. Una palabra, Señor, que a mí me hace decir, Señor, que yo no esté engañada por mi soberbia. Que no esté engañada pensando que voy bien, Señor, porque si hoy día la única relación que tengo contigo son minutos cada día, Señor, lo más probable, Señor, es que mi vida va a terminar de una forma triste y de una forma tremenda, Señor. Tu juicio no viene inmediatamente, Señor. Tú nos llamas al arrepentimiento. Tú les mandaste a tus hijos profetas. Tú les mandaste siervos. Tú les hablaste a su conciencia. Pero ellos persistieron en caminar lejos de ti, Señor. Padre Celestial, Señor, tráenos temor a nuestro corazón, Señor. Y que tú seas nuestro tesoro, Señor. Que tú seas, Señor, el principio de nuestros caminos, Padre Celestial. Padre Dios, muchas cosas van a cambiar, Señor. Muchas cosas van a cambiar en estos tiempos, Señor. Que estemos preparados, Señor. Que estemos preparados y fortalecidos, Señor. Porque cosas tremendas van a venir, Señor, a este mundo, Dios. Y que no estemos, Señor, al último momento llorando o rogándote, Señor, cuando ya tú ya nos habías dado oportunidad, ya nos habías llamado al arrepentimiento, Señor. Padre, te pido que ninguno de nosotros vayamos a seguir los pasos de estos tres reyes, Señor. Uno tras otro, Dios, conocían su vida, Señor. Conocían su historia. Y aún así, Señor, no les sirvió de lección, sino que uno a uno, tres reyes consecutivos repitieron la misma historia, el uno tras el otro, Señor. Un buen comienzo y un fin lejos de ti. Que eso no nos acontezca, Padre. Nos ponemos en tus manos, perdónanos, Señor. Padre Celestial, y haz lo que tengas que hacer, pero que no nos vayamos a extraviar y alejar de ti, Señor. Gracias por mis hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo, los pastores donde quiera que estén, Señor, y a tu pueblo donde se invoca tu santo nombre, Señor. Sean benditos, Señor, Padre Celestial, en los confines de la tierra, Señor, Padre, en el idioma en el que te alaben, Señor, pero sabemos que en espíritu y en verdad, porque tú buscas esos adoradores, Señor. En donde quiera que estés, Señor, la tierra te adora, Señor. Las 24 horas del día, la tierra te adora, Señor. Y tú desciendes en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de este remanente, Señor, tuyo. Que yo considero que aquí hay pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos a llegar al final y ver con nosotros en nuestros hogares, Padre Celestial, Señor. Y mueve nuestros espíritus, Señor, para buscarte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.